Vamos a leer San Mateo capítulo 25 y dice la palabra del Señor, el verso 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compran y comprad, para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Tengan la bondad de sentarse allá en su casa, y los que estamos aquí presentes también tengan la bondad de sentarse. Quisiera en esta oportunidad, mis amados hermanos, que pensáramos en un tema, y lo he titulado aceite para el camino. Aceite para el camino. Quizás no todos tuvieron experiencia de alumbrarse con candil. El candil fue un artefacto muy usado en aquellos lugares donde la electricidad todavía no había sido puesta. Entonces las casas que no tenían electricidad, se usaba el candil, y eso pues se llenaba en este caso se llenaba de gas, y tenía una mecha que, empapada de gas, al ponerle fuego, pues eso se mantenía encendido y así se alumbraba la casa. En los tiempos bíblicos lo que se utilizaba era el aceite. Todavía no existía el gas, pero sí el aceite. Y entonces con el aceite es que llenaban las lámparas para alumbrarse. Doy esa perspectiva porque es en ese tiempo que se escribe San Mateo, y es por eso que el Señor utiliza el aceite como el fuel para encender y mantener encendida las lámparas. Bueno, pero como el tema es aceite para el camino, quizás más bien quisiera mencionar que en la Biblia uno de los mensajes más recurrentes que vamos a encontrar de parte de Jesús es el hecho de estar alertas. Este es un mensaje que el Señor lo repite una y otra vez. Un mensaje de que el creyente, y especialmente hoy tenemos hermanos que van a estar siendo bautizados en agua, y es un mensaje pertinente para un tiempo como este, porque el Señor lo repite de muchas maneras, de que el creyente, el buen creyente, es un creyente que se mantiene alerta, es un creyente que debe de estar todo el tiempo consciente de su necesidad de una relación sólida con Dios. Y por esa razón es que el Señor una y otra vez nos habla de estar alertas. El creyente no puede realmente ir por la vida sin el discernimiento espiritual. Necesita vivir una vida alerta. ¿Alerta a qué? Bueno, lo vamos a encontrar no solamente en los labios del Señor, sino que vamos a encontrarlo en todo el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios nos invita a estar alertas. Alertas en varios aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, estar alertas ante las falsas enseñanzas.
ante los falsos maestros. También nos invita el Señor a estar alertas, como lo dice también Pablo, para cuando el Señor venga por su iglesia, debemos de estar preparados. También en la Biblia encontramos este concepto, esta verdad y esta enseñanza de mantenernos alertas aún mientras el Señor tarda. Porque aunque para nosotros pareciera que tardara, el Señor ya tiene su momento cuando Él va a venir. Pero Él nos habla de que sus siervos, bueno, y hasta en esta misma parábola, más adelante Él cuenta otra parábola, la parábola del mayordomo fiel. Que algunos mayordomos se relajaron tanto que descuidaron realmente lo que Dios les había encargado, representando a los buenos servidores que se mantienen sirviendo aun cuando la pandemia se extiende, se mantienen fieles. No sé cuántos dan gloria a Dios por esos servidores fieles al Señor aún en la espera. Y ahí en ese mismo capítulo 25 usted va a encontrar esa parábola, una parábola extraordinaria. Entonces el Señor también nos anima a que hay que estar alertas en cuanto a nuestro servicio a Dios como buenos mayordomos, como mayordomos fieles. Pero hoy tenemos ante nosotros la parábola de las 10 vírgenes, y el Señor está mandando un mensaje tan potente y poderoso para esta jornada, para esta caminata, para este caminar cristiano. En primer lugar, hay que entender que el caminar cristiano, este caminar, es para personas sobrias. Esta vida cristiana a la que mis hermanos hoy van a pasar las aguas del bautismo, es una vida para gente sobria. Es una vida para personas que están muy conscientes de cómo está el mundo de corrompido. Son personas que han entendido que están literalmente, han sido librados de la condenación y que necesitan ser sobrias para poder vivir justamente en esta tierra. Estas personas sobrias en este caminar cristiano, en este caminar del que Dios nos habla, son personas que todo lo leen, que todo lo miran y todo lo escuchan con el lente de Dios, con la idea de Dios, con las escrituras. Son personas sobrias que interpretan su mundo desde lo que Dios ha declarado en las escrituras. Que si ven una serie de televisión, ellos están juzgándola desde las enseñanzas de Dios. Que si escuchan una música, la juzgan desde la verdad de la Biblia. Son personas, los que se van a bautizar, van a comenzar una jornada hoy donde ellos se van a dejar guiar únicamente por lo que Dios ha dicho, y su mundo será interpretado de una manera sobria. Aunque todos digan lo contrario, ellos saben lo que Dios dice y deben de estar alertas para no caer en el juego que el mundo tiene. En este caminar que es para personas sobrias, también son personas que desarrollan su propio caminar con Dios. ¿A qué me refiero? Que en la parábola de las 10 vírgenes vemos que 5 de ellas tenían un concepto equivocado del caminar cristiano. Yo estoy de acuerdo con que todos aquí necesitamos que nos animemos unos a otros. No sé si están de acuerdo, pero todos necesitamos el ánimo mutuo. Necesitamos que otros nos ayuden. De hecho, aún los que se están bautizando fueron animados por alguien más y lo necesitamos. Pero ese ánimo mutuo nunca va a reemplazar la responsabilidad personal que tenemos. Y esta jornada, mis amados hermanos, no se camina de otra manera. Este caminar no es de que yo voy a vivir de las experiencias de otro y que yo voy a vivir porque aquel dicen que conoció de Dios o aquella otra cuenta un gran testimonio y eso es lo que a mí me anima. ¿Qué pasa con las personas que viven de esa manera? Las personas que solo son animadas por las experiencias de otros. Llega una pandemia, después de 6 meses de no congregarse, se les acabó la batería, se les acabó el aceite, se les acabó todo, completamente todo. Todo se derrumbó, como dice la canción.
y quedan más mundanos que el mismo diablo, pues. Porque vivían con el estímulo, y mientras estaban en el culto, pues todo funcionaba. Porque como veían que todos cantaban, pues ellos también cantaban. Y todos oraban, ellos también oraban. Y todos iban a la célula, ellos iban a la célula. Pero después de 6 meses, después de 26 semanas, sin el estímulo mutuo, llegan a formar parte de las 5 insensatas. Las 5 insensatas, cuando no tienen estímulo, dicen: miren, ¿y por qué no nos ayudan y nos dan estímulo? Y ellos dicen: no, es que hay un estímulo, es que hay algo que es responsabilidad tuya cultivarlo. No sé si están poniendo atención, mis hermanos. Y quizás los que se van a bautizar están escuchando esto también, que hay un estímulo que recibimos de los demás hermanos, pero hay una responsabilidad en este caminar cristiano que te corresponde a ti. Es que nadie va a poder orar por ti, nadie va a poder ayunar por ti, nadie va a poder leer por ti. Ni modo que yo le diga, aunque algunos así creen, ¿verdad? Cuando estaban en la escuela, quisieran que otro estudiara y me das copia. Todos los que vivimos en la escuela esa experiencia, seguramente fracasamos. Porque también en los estudios, el que no hace provisión para sí mismo a la hora del test, voy a repetir esto. Cuando en la escuela usted no hace provisión para sí mismo, leyendo, repasando, estudiando, a la hora del examen, no tiene provisión. Y nadie te va a dar aceite, nadie te va a dar copia, nadie te puede ayudar. Esa es la vida cristiana, y eso es lo que el Señor está hablándonos con su palabra, por su palabra, a través de la palabra, acerca de este aceite que necesitamos para el camino. Estas personas prudentes, que son representadas por las 5 vírgenes que llevaron provisión con ellas, llevaron aceite extra, llevaban una reserva de aceite. Estas son personas tan prudentes que, aunque viven en comunión con otras personas, no viven de lo prestado de otros. No sé si me está entendiendo. O sea, qué bueno que tú tuviste, que me cuentas que un ángel se te apareció. Qué bueno, pero pues a mí no se me ha aparecido y necesito mis propias experiencias. Estas son personas que van escribiendo sus propias historias. Escuchen, mis hermanos amados, los que estamos aquí, los que hemos venido, los que se van a bautizar también. Ustedes tienen que escribir sus propias historias. A ustedes también se les tiene que aparecer un ángel. A ustedes también tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Ustedes también tienen que escribir su propia historia. No vivan de la historia de otros. Entonces, estas personas prudentes en este caminar, para personas sobrias, para personas prudentes, son las personas que escriben sus propias historias. Hace unas semanas estudiábamos acerca de los altares que Abraham levantó. No sé cuántos se recuerdan en las células. Abraham, un hombre que existió cuando no había Biblia, porque no se había escrito la Biblia. Un hombre que vivió donde no había iglesia, no había un lugar donde ir a adorar juntos al Señor. No tenía recursos como los que hoy tenemos. No había YouTube para poder escuchar predicaciones todo el día. Porque de hecho hay hermanos que mientras están en su casa trabajando o en su empleo, allí están escuchando palabra de Dios. Estudios completos de nuestro pastor general, muchos escuchan estudios completos. Todo Génesis son como 120 temas. Ahí los andan escuchando. Pero Abraham no tenía eso, no tenía YouTube, no tenía Facebook, no tenía nada. Pero él, este hombre llamado Abraham, levantaba altares. Y cada experiencia que él tenía con Dios, levantaba un altar. Y luego tenía otra experiencia con Dios y levantaba otro altar. Y luego tenía otra experiencia con Dios. Él iba escribiendo una historia que siempre le recordaba esta relación con Dios. Hoy también nosotros necesitamos tener esa reserva de aceite, tener nuestra propia historia, para que podamos ir y examinarla cuando tengamos dificultades y recordar las bondades de Dios.
Y que cuando nos sintamos enfermos y nos sintamos solos, podamos ir a altares anteriores y decir: aquí el Señor me levantó del polvo, aquí me va a sacar adelante otra vez. Y ahí es donde el creyente lleva suficiente aceite para el camino. No sé cuánto me están entendiendo. En segundo lugar, en este caminar, en esta jornada es un caminar para creyentes verdaderos. ¿A qué me refiero con esto? El creyente verdadero que va creando sus altares, que va creando sus historias, que va teniendo una reserva de aceite para el camino, que lleva siempre un guardadito para el camino de aceite, de vida espiritual. Ese creyente es el creyente verdadero. Esos son creyentes que tienen guardadas todas sus experiencias, sus devocionales, su vida espiritual. Tienen una historia tan rica en esta relación con Dios. Algo así como los esposos que han estado casados 30 años. Es una maravilla platicar con ellos. Tienen tantas historias bonitas. Se cuentan cosas. Alguien aquí o allí aquí me están viendo. Usted que tiene 30 años de casado, 20 años. Aquí hay hermanos que tienen 20 años, 30 años de casado. Pero qué bonito cuando empiezan a platicar con la esposa. ¿Ah? ¿Te acuerdas, hija? Una vez que no teníamos nada. ¿Y te acuerdas de aquel momento? ¿Cómo el Señor nos ayudó? Sí, qué bonito. ¿Y te recuerdas cuando compramos nuestro primer juego de sala? Y hasta da risa porque lo fuimos a sacar a crédito. Y estábamos felices. Y uno recuerda las bondades de Dios. Pues algo así es la vida cristiana verdadera. Cuando alguien se bautiza, no tiene muchas historias, pero cuando ustedes, hermanos que se están bautizando este día, van a ir creciendo en el Señor, en la gracia de Dios, van a tener tantas historias que cuando lleguen los momentos críticos no serán vencidos. Porque aquellos creyentes verdaderos que llevan siempre una reserva de aceite para el camino, son los creyentes que cuando llegue el duelo tienen aceite para sus lámparas. No sé si me está oyendo. Estos son los creyentes que cuando llega la enfermedad y la crisis tienen suficiente historia con Dios. Aleluya. Tienen suficiente historia con Dios. Tienen historias extraordinarias. Pueden regresar a un altar que en un tiempo ardía y ellos dicen que aquí el Señor me libró de tal enfermedad. El creyente verdadero, esos creyentes verdaderos, cuando llega el momento de enterrar a un familiar querido, aunque no entiendan el momento y están en el cementerio y están llorando y cuestionan a Dios y están sufriendo, pero tienen aceite para el camino. Y el Señor los fortalece y tienen suficiente aceite para el camino. Y pasan su duelo, pasan 6 meses en un duelo, pero no se soltaron de la mano de Dios. Tenían suficiente aceite para el camino. Aun cuando ese creyente verdadero, es que esta jornada hay que tener aceite, mis amados hermanos. Cuando enfrenta su propia muerte. Ustedes tal vez han visto personas que a la hora de enfrentar la muerte mandan a llamar a fulano porque le quieren pedir perdón. Vea esto pues. Le quiere pedir perdón a la hija, le quiere pedir perdón a la hermana, le quieren pedir perdón a medio. Quieren arreglar en un día. Quisieran que les prestaran aceite, quisieran que en un día se arreglara todo. Y están a un punto de entrar a la eternidad, pero no tienen aceite suficiente. Y muchas veces la puerta se cierra, es decir, la vida se termina y no da chance para nada más. Pero el creyente que siempre tuvo aceite, ese en todas las santas cenas pedía perdón.
Todo el tiempo tuvo comunión con sus hermanos. Vivió con sus hermanos en comunión. Vivió con sus hermanos en esa bendición. Y cuando llega su muerte, muere adorando al Señor. Tranquilos. El creyente que vive en esa comunión con Dios, la muerte no lo asusta. Hay personas que dejan su conversión para último momento y dicen: estoy muy joven. Y dejan su entrega a Cristo para el último momento. Tenga cuidado, no vaya a ser que en el último momento no le baste los minutos para poder ponerse a cuentas. Tenga cuidado. Quizás en ese momento empiece a pedir aceite y no hay aceite. Pero el creyente verdadero, cuando enfrentan la muerte, no les hace falta nada. Ahora, todos, mis amados hermanos, tenemos un depósito. Todos tenemos un depósito, pero no tenemos muchas veces una reserva. Un depósito significa que todos, el Señor nos ha dado su espíritu y estamos contentos con el Señor, pero muchas veces no tenemos una historia de fe, de fidelidad con Dios. El creyente verdadero va creando esa historia. Yo voy a finalizar rápido. Este caminar, mis amados hermanos, es para creyentes que aprendieron a tener una reserva de aceite. Estos son hombres y mujeres que desde su juventud comenzaron a tener experiencias con Dios y que las valoran de una manera muy grande. Tienen al Espíritu Santo, tienen experiencias con la Biblia. Y quizás la pregunta que algunos están haciendo todavía, quizás sea: ¿y cómo creo yo esa reserva? Porque yo quiero tener barriles de aceite. O quizás alguien esté diciendo ahí: yo quiero un pozo de aceite, como en el medio Miro dice, un pozo. Bueno, usted puede tener un frasquito de aceite, un galón de aceite, un barril de 55 galones de aceite, una pipa de aceite, o puede ser el dueño del pozo. It's up to you. Depende qué clase de bautizado vas a ser tú, qué clase de creyente. Porque este caminar es para creyentes que aprendieron a tener una reserva de aceite. ¿Y cómo se logra eso, pastor? Bueno, déjeme, se lo digo brevemente. En los tiempos de bonanza, ese creyente no para de estudiar la Biblia. No sé si estoy oyendo esto. En los tiempos porque hay gente que solo busca a Dios cuando anda afligido, solo cuando anda angustiado: Señor, ayúdame, y se doblega y ayunan y oran y hacen vigilia, pero solo en angustia. Esos son los que andan un frasquito de aceite solo para terminar el día. Eso van coyol quebrado, coyol comido, como dicen por ahí. Y en su vida, esa vida espiritual, no soportan las pandemias, esas vidas espirituales. Porque 6 meses sin venir y estar todos juntos adorando al Señor, con ese tu frasquito, que en una semana se te acaba. Pero aquellos creyentes verdaderos, los creyentes que aprendieron a tener una reserva, son creyentes que en tiempos de bonanza no paran de estudiar la Biblia. Aunque todo esté bien en su vida, siempre están esperando que Dios les hable, y siempre están esperando que Dios se revele a sus vidas, y siempre están deleitándose en las Escrituras. Y esos creyentes siempre en los momentos de dificultad tendrán suficiente verdad y suficiente ánimo para enfrentar la vida. Estos son creyentes que en tiempo de salud sus oraciones siempre son fervorosas, que cuando todo está bien en ellos están siempre fervorosos. No importa si tienen años de no visitar ni siquiera al médico, porque nunca les duele nada, pero su oración siempre es llena del fuego de Dios. Esas personas son las que mantienen una buena reserva de aceite en su vida cristiana. Estas son personas que en tiempos de buenas noticias, su altar a Dios está encendido siempre, es constante.
y todo está bien. ¿Y por qué busca a Dios tanto usted? Mire, si yo no tengo necesidad de nada, dice, mire, yo tengo comida, tengo trabajo, tengo buenos ahorros, tengo buenas inversiones y ni siquiera me congrego. Pues usted que ya conoce la verdad, usted ríase mejor. Dile, bueno, qué bien, solo que ese aceite, cuando la crisis llega, no te va a bastar. Pero aquel que en los momentos de gran bendición sigue concentrado en hacer la voluntad de Dios, en conocer la palabra de Dios, en buscar de Dios, cuando llega la crisis, esas son las personas que vencen. Esas son las personas que se levantan por encima de la tormenta. Esas son las personas que cuando llega el momento difícil, su altar sigue encendido. Hermanos amados, vivimos en tiempos donde las lámparas de algunos han empezado a apagarse, como las 5 vírgenes que la espera las arruinó. Hay creyentes que en esta cuarentena, que ya no es cuarentena, ya a saber cuántos meses ya, la espera los delató. Hay creyentes que la espera les sacó el cobre, les delató que estos no eran de verdad. Estos solo estaban ahí yendo con el grupo de gente, como van todos, así voy. Pero la espera nos mostró que habían vírgenes, que todas eran vírgenes, todas eran invitadas a las bodas, todas tenían su lámpara, pero unas tenían relación y valoraban su relación con el novio, no de ellas. Ellas solo eran la corte de honor, porque eso es lo que enseña la Biblia. Era la corte de honor. Pero a ellas les importaba. Pero 5 no, ellas solamente estaban pasando el rato. Claro, cuando el novio se tardó, se les acabó el deseo, se les acabó el aceite. Yo la pregunta antes de terminar que tengo que hacer es: ¿qué si Cristo viene durante esta pandemia? ¿Cómo está nuestra lámpara? ¿Qué si el Señor nos sorprendiera en este momento? ¿Cómo está nuestra vida de entrega al Señor? La Biblia dice en la historia que las 10 vírgenes se durmieron. No sé si lo leyeron, así dice. Y tardando el novio, habían estado arregladas desde bien temprano en la mañana, porque casi siempre las damas necesitan todo el día para arreglarse para una fiesta de esa naturaleza. No dicen amén las mujeres de aquí, pero necesitan desde bien temprano, porque hay que hacerse las uñas, hay que hacerse el pelo, hay que hacerse un montón de cosas. Pues ahora ya era casi la medianoche y no llegaban por ellas. Entonces se durmieron. Dormirse no es malo. El pecado no es relajarse. El pecado no es relajarse. El pecado está en no tener una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque las 10 se durmieron, pero 5 habían cultivado su vida devocional con Dios. La espera únicamente dañó a las descuidadas, pero las que tenían una relación constante con Dios, la espera no les afectó en absoluto. Bendito el nombre del Señor por aquellos creyentes que la espera los mantiene siempre enfocados en el Señor. Si tú te has descuidado en tu vida espiritual, este es el día de comenzar a tener una relación profunda con Dios. Una relación que no es prestada de nadie. Hoy puedes comenzar a tener una relación que no vive de la experiencia de otros, sino que escribas tu propia experiencia. Hoy es el día de empezar. Y cuando tú comiences esa relación, y los que se van a bautizar tengan esa relación con Dios, cuando comiencen a tener experiencias con Dios, ustedes a quienes Dios les está enviando esta palabra, nunca nada les va a sorprender. Aquellos que están viendo este mensaje, están escuchando en su casa y hoy están diciendo: voy y vamos a cuidar nuestra vida y vamos a escribir nuestra propia historia.
Les tengo que decir algo para terminar, y es que ustedes van a caminar en medio del valle de la sombra y de muerte. Van a caminar y van a llevar la lámpara encendida y van a llorar, es cierto, pero la lámpara no se va a apagar. El Señor va a estar con ustedes. El Espíritu Santo los va a abrazar. Tomen esa palabra, tomen esa palabra. Aquellos que van escribiendo sus propias historias y tienen esa relación íntima con el Señor, van a vivir una vida pujante, una vida vigorosa. En medio del caos y de la desesperación van a vivir tranquilos. La enfermedad, aquellos que tienen una historia y van escribiendo una historia, escúchenme, los que se están bautizando durante todo este mes y el mes que viene, ustedes que van a escribir una historia todos los días con su Dios, no solamente van a vivir una vida pujante y vigorosa, pero la enfermedad, cuando lleguen, porque a veces llegan enfermedades, la enfermedad no va a robar el brillo de tus ojos, porque habrá aceite en tu vida y tendrás una reserva de aceite. Y en medio de la enfermedad, como Job, que en medio de la enfermedad su aceite no menguó, se mantuvo fiel. Aún la esposa le dijo: mejor muérete, maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: no, si es que yo soy el dueño del pozo, hay una fuente en mí, dice la alabanza, que salta para vida eterna. Hay una fuente. Cristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Aceite para el camino. Lo vamos a necesitar para toda la jornada. Y aquellos que escriben historias con el Señor, en los momentos más oscuros de sus vidas, van a recordar las promesas de su Señor. Y aunque se sientan quebrantados, recordarán, y ese aceite les va a sanar las heridas. Aquellos que tienen una reserva de aceite, cuando la noche asuste a todo el mundo, en tu casa habrá luz y habrá esperanza, porque llevaste aceite suficiente, una relación robusta con Dios, de historia gloriosa, de revelación de su palabra. Cierra tus ojos un momento. Vamos a orar. Dile: Señor, gracias por tu palabra. Yo quiero ser de esas, así como las 5 vírgenes que llevaban aceite para todo el camino, que no estaban pensando en prestar aceite de nadie más. Ellas tenían su propio aceite. Yo quiero, dile al Señor, allá en tu casa, en tu corazón, habla con Dios. Dile: Señor, lléname, muéstrame tu palabra. Quiero crear esta relación contigo personal.